Queridos amigas y amigas de Lima Lee, nuevamente con ustedes para continuar con este ciclo de presentaciones de la colección iberoamericana Primavera Poética que está publicando el programa Lima Lee de la Municipalidad. Agradecerle a Juan Pablo de la Guerra, que es el gerente de Educación y Deportes, a Florentino Díaz, el regidor y presidente de la Comisión de Cultura, y por supuesto a Alex Alejandro, jefe de Lima Lee. Esta tarde me acompaña Lucía Estrada. Lucía Estrada es una poeta colombiana, joven, con mucha trayectoria, ha sido reconocida y ha ganado una serie de premios, antologada en una serie de libros, no solo de Latinoamérica, y además tiene una obra poética muy consistente. Para mí es un honor y es una alegría poder conversar con ella porque es una poeta a quien, se lo había comentado, sigo hace mucho tiempo. El año 2006 tuve el atrevimiento de publicar una lectura sobre 18 poetas latinoamericanos y de Colombia. Había incluido a Lucía Estrada, a Andrea Cote y a Felipe García Quintero. Así que después de haber coincidido después de muchos años en un recital organizado en Costa Rica por el movimiento Poiesis. Este es nuestro primer diálogo en directo y qué alegría que sea a través de Lima Lee y originado por la colección Primavera Poética del que ella es parte, porque ella nos ha entregado una antología que se llama Antiguo Reino, que es sobre lo que vamos a conversar durante los próximos 40 o 50 minutos. Lucía Estrada, qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes. Gracias, Harold. El gusto es mío poder saludar a todos los amigos que siguen esta transmisión, a ti por tu generosidad y también pues es un honor pertenecer a esta bella colección que has ideado para acercarnos a la poesía hispanoamericana. La idea del Festival Lucía es siempre convocar a poetas a quienes se les otorga un reconocimiento. Y el reconocimiento del festival era publicarles un libro, porque en mi lectura creo que la mejor forma de reconocer a un escritor es publicándole o leyéndolo, o viceversa. Entonces, este año no iba a ser distinto, y este año son 64 los poetas que están participando en esta primavera y que Lima Lee además está publicándoles. Tú nos has entregado la antología Antiguo Reino. Antiguo Reino es un libro del que vamos a conversar. Quienes quieran leer a Lucía Estrada, en este post hay un link donde pueden descargar de modo gratuito Antiguo Reino, el libro que vamos a presentar. Es una forma de llegar con poesía a todas partes. Quisiera, antes de devolverle la posta a Lucía, saludar a quienes nos ayudan a poder llegar a ustedes. Sixto Sarmiento, que es director cultural de Primavera Poética, a los amigos del equipo de Lima Lee, por supuesto a Leo Collas, que es el que ha hecho esta hermosa portada, a Lucía por habernos cedido los derechos. Esto es un punto de ningún autor está cobrando por entregarnos su poesía y creo que eso en tiempos de pandemia tiene mucho significado. Lucía, cuéntame cómo la poesía está ayudando a sostener estos días de confinamiento. Son ya más de 100 días en el que el mundo está prácticamente encerrado, pero en el caso de los poetas están encerrados, creo yo, pero con ese blindaje que te otorga la poesía. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante estos 102 o 3 días de temor mundial y de sobrevivencia? Sí, sabes, he pensado mucho en eso porque, bueno, los poetas, como tú dices, y los artistas en general, pareciera que estamos en un momento privilegiado, que siempre hemos pedido tiempo para leer, para escribir, para estar a solas con nuestras cosas, con nuestras circunstancias, pero la verdad es que este es otro tiempo, no es el tiempo que uno esperaba tener. De alguna forma tiene otro color, tiene otra textura, hay otro extrañamiento, ¿no? Hay otro extrañamiento y se vuelve un tiempo informe. Así lo he sentido, como que uno sí sabe que no tiene un límite, que no, que puede uno dedicar el día a lo que quiera,
pero realmente con muchos amigos he hablado sobre esto, con amigos creadores. No, no hay realmente no nos podemos concentrar como quisiéramos. Siempre hay un distractor invisible que nos lleva a simplemente a estar sin estar de alguna forma. Es muy interesante. Yo creo que de este tiempo podrán decirse muchas cosas muy reveladoras, pero creo que habrá que esperar que todo de alguna forma se acomode dentro de nosotros, porque la poesía tiene esa virtud de no ser inmediata, ¿verdad? Sino que se toma su tiempo, se toma su espacio, va tomando forma, se va perfilando en nosotros de una manera discreta, silenciosa y después aparece. Yo estoy esperando, porque he estado en una especie de estupor, yo estoy esperando a que aparezca, ¿no? En algún momento. Hasta ahora solo se toman apuntes, solo se toman algunas ideas, pero yo por lo menos no he logrado concretar nada. Claro, todos asimilamos de modo distinto este confinamiento. Hay escritores que pueden lanzarse a la página en blanco y ponerse a crear casi en tiempo real sobre lo que está sucediendo, pero claro, como tú bien dices, hay otros que más bien hacemos algunos apuntes y estamos dejando que pase el estupor o el asombro para poder, no sé si racionalizar, porque creo que un poeta no racionaliza cuando escribe, es más bien todo lo contrario, pero sí para poder canalizar esas emociones a través de esa arma que tenemos, ¿no? A la que le llamamos palabra. Eh, ¿Cuánto es lo que Lucía Estrada generalmente tarda para poder concebir una obra de arte o para poder entender qué poemas pueden calificar para presentarlos como libro? Bueno, yo escribo muy despacio, ¿no? No tengo muchas prisas, a pesar de que comencé a escribir muy tempranamente. Nunca he tenido como el afán de terminar un libro y yo siento que el libro se hace, se va constituyendo dentro de esa imaginería nuestra de una forma también misteriosa. Entonces, hay libros en los que he tardado muchísimo tiempo. El más reciente, Catábasis, me costó 5 años, 5 años. Al principio fue una escritura lenta y tal vez en el último año eh, ya seguramente tenía su forma y entonces fue un proceso más expedito, digámoslo así. Pero con otros libros, como por ejemplo Mayastra, que es un libro del año 2001, fue una escritura también de necesidad y entonces eso le imprimió un ritmo distinto a Mayastra y cada noche yo escribía un poema, pero era porque realmente lo necesitaba y fueron 58 noches, no sé, hasta que se conformó el libro. Ya luego, pues sí viene un momento de revisar y de trabajar eso que escribiste, pero son tiempos distintos. Yo pienso que cada libro trae su mundo, ¿no? Trae su Ahora partitura bajo el brazo. está Juan Pablo La Guerra conectado en la plataforma. Juan Pablo es el gerente de educación y deportes, para quien va mi abrazo por esta posibilidad de diálogo con poetas que respetamos. Colombia tiene una tradición muy importante, lo hablábamos hace algunos días con Federico Díaz Granados, a quien también conoces. Eh, Federico es un poeta de mi generación, una generación que, claro, tiene referentes muy puntuales, ¿no? Como Álvaro Mutis, J. Mario Arbeláez, José Luis Díaz Granados,
que son poetas de voces poderosas y a las que, por supuesto, escritores más jóvenes como Lucía Estrada eh, tienen el compromiso de ser de pronto eh, más serio, ¿no? Frente al texto. Tú hablabas de Mayastra, que fue un libro que publicaste el año 2001, ¿no es cierto? Lo, Se escribió en el año Se 2001, escribió, pero se publicó en el año 2004, tres claro, años pero, o sea, pero después. igual pienso en las fechas y el 2001 tú eras una poeta realmente muy joven y el 2004 sigues siendo una poeta muy joven, pero sin embargo, una poeta que tuvo, que tiene premios, ganaste el año 2005 el premio de poesía Ciudad de Medellín. Yo quisiera saber más o menos cuál es el trato que tienen las instituciones en Colombia, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de Medellín, otorgada por el municipio de Medellín, porque de lo que se trata es también de conocer, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las instituciones en otros países? Porque la idea es aprender de ese tipo de apoyo o de ese tipo de iniciativas, ¿no? Lima Lee, por ejemplo, es una iniciativa que está llevando libros digitales y físicos a todo Lima, a una ciudad que tiene más de 11 millones de habitantes. Esperamos que de repente esta experiencia sea replicada en otros lugares, como también nosotros esperamos en algún momento replicar las iniciativas que tienen ciudades como Medellín, o sea, entregarle el municipio un premio a una poeta de 24, 25 años, creo que es un buen espaldarazo y es una buena forma de decirle, en este caso, a la escritora, está bien lo que estás haciendo, continúa con eso. Quisiera saber más o menos, Lucía, cuál es el trato que hay de las instituciones respecto a sus poetas en Colombia, en Medellín en este caso. Bueno, Harold, mira, primero, pues dos cosas, agradecerte mucho que dices que estoy joven, quiero creerlo, yo creo que ya no tanto, pero también pienso que la poesía nos da esa juventud, digamos, a todos los poetas, siempre en la escritura, ¿no? Ahí no hay como edades y Rimbaud tenía 15 años y bueno, y Víctor Hugo llegó después de los 80, pero eh, yo pienso que esta es más, habría que pensar más como en la edad de la escritura, ¿no? Y en Medellín sucede, sí, hay muchas posibilidades para, para los poetas que recién están empezando. Por ejemplo, en mi caso, eh, a través de concursos. Ahora bien, estos concursos son a obras, el que yo gané en ese momento era un libro terminado, entonces existe la modalidad de premio que siempre se hace bajo seudónimo, es decir, los jurados no pueden saber si el libro que están evaluando es de un muchacho de 20 años o de 50, ¿no? Simplemente está el trabajo, que es lo que creo que debería suceder, que siempre para estos resultados, para estos reconocimientos, sea la obra, pues quien hable. Ahora bien, ahora también están las becas de creación, que son otro proceso distinto para obras no terminadas y que dan la posibilidad de aprender porque en el momento en que yo lo gané, por ejemplo, tú podías tener eh, un tutor, un poeta que tú admiraras, que reconocieras, para que de alguna manera fuera el garante de tu trabajo, ¿no? Te lo Eso, preguntaba, sí, te pregunto, Lucía, porque, pues, ¿no? Por ejemplo, tiene un tutor que está pendiente de tu trabajo. Te lo preguntaba porque, por ejemplo, uno no puede evitar a veces las odiosas comparaciones y Perú, que es un país de poetas, ¿no? Que es el país de Chocano, de Vallejo, de César Amoro, apenas hace 3 o 4 años es que se están dando estas especies de estímulos económicos de parte del Ministerio de Cultura, pero por ejemplo, no hay becas para escritores, el oficio del escritor es un oficio todavía relegado, los poetas resisten, por eso el hashtag de casi todas nuestras publicaciones es la poesía resiste,
Y la idea, ¿no?, de este tipo de conversaciones era también para saber qué es lo que pasa en otros países. Por eso me claro, interesa mucho saber de ti cómo es la situación institucional, aunque yo sé que la poesía no tiene nada que ver con la institución para poder escribirse, o sea, con apoyo, sin apoyo, si Lucía Estrada es poeta, va a ser poeta, pero, 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 pero pues son contextos que ayudan o que sirven o que impulsan. Entonces, me claro. gustaría que sigas, por favor, comentándome sobre eso. Claro, Harold. Mira, yo pues he estado un poco al margen de la institucionalidad porque pues finalmente las opciones que he tenido ha sido por medio de concursos, que yo mando el libro con seudónimo y, y que he sido afortunada, digamos, que también uno podría pensar en, en que he tenido la fortuna de contar con la aprobación, digámoslo así, de muchos poetas, de muchos lectores que me han acogido. En realidad, pues yo siento que sí, en Colombia, a través del Ministerio de Cultura, de las diferentes alcaldías, de las gobernaciones, se abren estas posibilidades para los nuevos escritores, no solamente en poesía. Pues yo creo que en poesía es un porcentaje bastante pequeño. En realidad aquí, como creo que sucede en muchas partes, es la narrativa la primera que va en cabeza, ¿no? De estos grandes certámenes. La narrativa, pues el teatro, la música. Yo pienso que siempre es menor el porcentaje que corresponde como a la literatura y todavía más a la poesía, digamos, más específicamente a la poesía. Pero está muy bien que existan estas posibilidades y ojalá pues nunca se acaben. El rubro de la cultura, tú sabes que en todas partes, yo creo que no solamente aquí en Colombia o en Perú, sino lamentablemente es un rubro siempre pequeño, siempre escaso, el rubro de la educación y de la cultura. Para los amigos que están pendientes de la plataforma, y con eso termino el tema de los premios. Lucía, el año 2005 ganó el premio de poesía Ciudad de Medellín, el 2008 la beca de inversión en poesía a la que ya te refería, tiene el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá el año 2009 y ha sido también nominada por la UNESCO al Premio Mundial de Poesía Joven Struga el año 2009. Algunos, Lucía ha ganado más. Quisiera saber cuál fue el primer vínculo que tú tuviste para acercarte a la poesía y para determinar que esa era la ruta que tú querías seguir. Pues ahí he ¿Cuál sido fue? más afortunada aún, porque pues tengo, mi hermano mayor es poeta, Pedro Arturo Estrada, y desde muy pequeña yo siempre estuve observando en él como ese fervor por la palabra, esa búsqueda, ese compromiso con lo que escribía, ¿no? Entonces, claro, vinieron las lecturas, había una cercanía con la literatura en casa y con el arte muy especial. Y yo pienso que ahí empiezan también esas primeras preguntas, esa manera de identificarnos con alguien a quien admiras, eh, que casi es tu padre también, ¿cierto? Entonces empiezo también mis propias búsquedas y ese fue digamos, el primer acercamiento, la lectura también y claro, los juegos y las búsquedas propias de la infancia, ¿no? Yo creo que ahí en la infancia todos tenemos el comienzo, como decía Ril, que la verdadera patria es la infancia. Pienso que ahí se conforma todo.
Romualdo, que es nuestro poeta peruano, decía que era la primera patria, de repente recreando lo que decía Rilke. Eh, ¿Y cómo es la comunicación que tienes tú con los poetas de tu generación, los poetas colombianos? ¿Cuál es el diálogo? ¿Hacen recitales, se reúnen, hacen encuentros? La dinámica que tienen. Acá en Lima es muy fluida. O sea, si bien es cierto, hay grupos, pero igual todos están unidos por lo mismo y creo que cuando se toca, cuando se tiene que pronunciar sobre algo que nos compete a todos, todos nos pronunciamos, ¿no? Entonces, no sé cómo será tu relación con los poetas de tu generación en Colombia. Es buena, es buena. Yo creo que es de cariño, de admiración, de apoyo. Eh, no formamos grupos, ¿verdad? Y también pues depende mucho porque la mayoría vivimos en ciudades Sí. distantes. No, por ejemplo, yo estoy en Medellín, no estoy eh, en la capital, donde vive la mayoría, digamos, de los poetas nuestros. Entonces aquí en Medellín el círculo de amistades es más pequeño y en realidad muy solitarios todos los que vivimos ¿Y aquí qué en poetas, Medellín. y qué poetas de nuestra generación eh, con obra publicada podrías tú de repente mencionar para que acá nosotros y nuestros internautas puedan también acercarse para conocer un poco más de lo que está pasando en Colombia, literariamente hablando? Pues mira, tú lo decías ahora, yo pienso que una de las voces valiosas es la de Felipe García Quintero. Eh, pues está Andrea Cote, María Clemencia Sánchez, Lauren Mendinueta, que ahora vive en Portugal. Jenny León es una voz muy interesante, ella vive también en Medellín. David Marín, poeta muy joven, con una búsqueda también muy personal. Eh, pues y así muchos que, como te digo, estamos dispersos en el país y que, bueno, podría mencionarte muchos nombres. Tania Ganinsky, um, sí, uno trata de hacer siempre un canon y se te van Sí, los sí, nombres, eso, se te van no, los pero hay nombres. nombres que tú has pronunciado, por ejemplo, que aquí, o sea, yo te lo digo, he escuchado por primera vez y sí me inquieta saber, ¿no? Por Claro, ejemplo, tú ya eres un referente de la poesía colombiana y que tú menciones algunos nombres, por supuesto que nos inquietas para poder buscarlos. Y este tipo de diálogos se trata para eso, ¿no? Porque, o sea, la idea es fortalecer el conocimiento que tenemos sobre lo que está sucediendo escrituralmente en otros territorios. así Eh, es. Bueno, y te Camila agradezco. Charri Lara, por ejemplo, Henry Alexander Gómez, Gelman Pardo, son escrituras, Santiago Espinosa, son escrituras interesantes que están dando Luis Arturo Restrepo acá en Medellín. Son, son voces que están buscando, digamos, claro, un diálogo permanente con la época, con el entorno, pero sobre todo con nosotros mismos. Me llama la atención que son escrituras que si bien hacen referencia digamos, a ciertas circunstancias que son comunes a todos, pero yo siento que nunca se abandona la búsqueda inicial, que es la búsqueda íntima del poeta, ¿no? Que es lo que siempre ha abocado al poeta a escribir. Hace 2 días conversaba con Diana Maldonado Cano, que es colombiana, Aliana. y ella tiene toda una configuración de su obra sobre lo que ha sido la violencia, ya sea por el narcotráfico, por los paramilitares o por las FARC, pero que finalmente ese dolor la ha motivado para poder tener una obra. Y Colombia, como otros países latinoamericanos, efectivamente tiene una historia reciente de dolor que yo considero se está, o sea, ese relato recién se está escribiendo.
¿no? Y por eso cuando te invitamos para que nos entregues un libro y poder compartirlo, a mí me alegró mucho la posibilidad de leer una antología tuya, Textos de Mayastra, que es el libro que escribiste o que empezaste a escribir el año 2001, y de Catábasis, que es prácticamente tu último libro, ¿no? Entonces yo lo sentí como que Lucía Estrada nos ha querido presentar esa especie de cierre de círculo, o de medio círculo, porque tú sigues escribiendo. Y esa es mi lectura, mi apreciación. Yo quisiera saber por qué Antiguo Reino y por qué precisamente elegí poemas de Mayastra y de Catábasis. Mira que eres muy perceptivo, Harold, porque precisamente lo que quise hacer es no una reunión de poemas de varios libros, sino que quería darles presencia a dos libros que yo considero fundamentales en mi, digamos, en esta escritura mía, en esta búsqueda, en esta experiencia poética. Y curiosamente son dos libros que aparecieron, eh, porque esto, como te lo decía, yo creo que uno no lo determina, el libro trae sus propios ritmos, sus propias formas, y aparecen en prosa, ¿no? Digamos que tratando como de abrirse un poco más a la expresión y ya no esa línea oscura, muy cerrada, que de pronto se puede percibir en otros poemas. Eh, Antiguo reino, porque para mí es como el reino del lenguaje, ¿no? Es el lenguaje, el reino. Y en Mayastra y en Catábasis, yo creo que me di la oportunidad de explorar mucho más esa necesidad que yo siempre he tenido de acercarme al misterio de la palabra por lo que ella misma es y por lo que ella significa y por lo que ella trae para nosotros en el mundo, ¿cierto? El misterio de ser, de poder expresar el pensamiento, la emoción, mm, como que todo eso hace que el lenguaje sea pues el lugar a donde yo siempre quiero volver en cada uno de mis libros. A mí lo que me parece muy particular es, yo he leído poemas tuyos en verso libre, o sea, con encabalgado y todo eso, pero sin embargo coincide, ¿no? Que tanto Mayastra como Catábasis son textos en prosa. O sea, hay un inicio, ¿no? Una partida en el texto poético en prosa y hay un momentáneo final nuevamente en la prosa poética. Eso fue, no ha sido casualidad, o sea, por eso lo sentí como una especie de cierre de algo, ¿no? Así es, Porque y también, finalmente como poeta siempre el lenguaje va a estar allí como un así es, reto, ¿no? Que te va a estar exigiendo hallazgos, que te va a estar exigiendo canalizar tus emociones a través ya sea de un texto en verso libre, de un texto en prosa poética, quién sabe, un texto clásico con rima, no sé si alguna vez los has hecho también. Entonces, mm, pero, o sea, me da gusto eso, ¿no? O sea, como el primero y el último coinciden en la forma. así es. Y hay otra cosa, y es que ambos son como los dos lados del espejo, porque si bien uno pertenece Mayastra, yo lo siento más cercano a, a un mundo onírico, a un mundo más etéreo, más inaccesible, menos, uh, menos concreto, ¿no? Por eso Mayastra es un pájaro en las leyendas rumanas, ¿no? Es el pájaro maravilloso. Y yo siento que la esencia de Mayastra es el vuelo, es la imagen, es el ritmo que puede traer la poesía como un vuelo. Eso es Mayastra para mí. En cambio, Catabasis es un poco más concreto, ya habla de situaciones,
que, en las que yo estoy representada de mi, digamos, de mi vida, pero también en tres estadios, ¿no? Digamos, uno un poco más abierto a lo cotidiano, otro en el que está también la búsqueda más íntima y por último, la más dolorosa también, pero la más cierta y es la que tiene otra vez que ver con el lenguaje y con el misterio de la creación y con las situaciones en las que estamos más cerca de ese poeta que somos, un poco extraño también para nosotros mismos en el momento de escribir. Pero hay otra cosa y es que ambos libros tienen un halo de compañía muy hermosa de escultores. Por ejemplo, esa casualidad la puedo ver en este momento que estamos hablando de ello, y es que Mayastra hace un homenaje directo a Constantin Brancusi, escultor rumano muy hermoso, que hace su escultura Mayastra. De ahí viene el nombre, digamos. Yo lo tomo porque veo esta escultura de Brancusi. Y Catábasis también es un nombre prestado de una escultura de Gonzalo Fonseca, escultor uruguayo. Y Mira, Gonzalo Fonseca tiene un, unas terrazas, unas construcciones que tú no puedes identificar bien si son o muy antiguas o muy modernas, o si se mueven en esa línea misteriosa donde no hay un tiempo y un espacio definidos, sino que se juega. Entonces, está el pájaro de Mayastra, está el aire y está la piedra y lo concreto de Catábasis y los escalones, las escaleras que bajan a lo íntimo y a la raíz del lenguaje. y mira que funciona incluso como metáfora, ¿no? Abordar un texto eh, motivado por una escultura, y la literatura finalmente también debería ser eso, ¿no? Es trabajar el lenguaje para poder presentarlo como obra de arte. Al menos creo que eso debería ser la poesía. Y por supuesto, con ese rigor estético, que no necesariamente tiene que ser un rigor estético luminoso, puede ser oscuro, puede ser tenebroso, pero con rigor estético. O sea, finalmente la belleza no se reduce a lo que puede ser hermoso para ti o hermoso para mí, sino a aquello que va más allá del sentido, pero que te impacta. Me gustaría, Lucía, para que los amigos que nos están siguiendo, Mar Russo está conectada también, envía abrazos para Lucía Estrada. Me gustaría que para comprender, ¿no? O acercarnos por lo menos a esa intensidad del texto y de la experiencia, puedas compartirnos algunos poemas de Mayastra. Claro, claro que sí. Tengo aquí a la mano el libro, Antiguo Reino, para poder, miremos. Pueden descargarlo gratuitamente, repito, a todos los seguidores de Lima Ley y los que van a estar ingresando a esta entrevista. Ahí está la dirección electrónica, hacen clic y tienen Antiguo Reino de modo gratuito para conocer y acercarnos más a la poesía de Lucía Estrada. Bueno, por aquí entonces voy a leer un par de poemas de Mayastra, ¿no? Estos poemas no tienen título y son una serie tal vez de imágenes, como de instantáneas oníricas, si pudiéramos llamarlo así. La mano que escribía fue arrojada lejos, quemada. No es posible vivir con la cerradura cuando, más allá de guardar, se ha convertido en la sombra que sufre el adentro, que lo conoce y se duele, que revienta bajo el golpe de sus mareas. ¿Has visto el vuelo del dragón?
Yo solo lo he imaginado. Derrota al tuyo 99 veces. No aciertas a escribir sobre lo blanco. Este es un poema, digamos, alimentado por las imágenes de Hieronymus Bosch. Es decir, mira, Harold, el libro está muy emparentado con la pintura, ¿no? También con todos estos eh, pintores y escultores y poetas del sueño que alcanzaron, digamos, entrever otra realidad por debajo de nuestra realidad y de lo más cotidiano en apariencia, ¿no? En apariencia. Sí. Memoria de Hieronymus Bosch. Pan y agua surten el efecto de la claridad sobre los reyes. Es su vínculo con lo extraño. Así, la ciudad construyó una celda para sus invocaciones. Dibujó en las murallas formas sibilantes, fórmulas que cifrarían su corazón protegiéndola. Mas, para el último relámpago, ésta se abrió hacia la medianoche y allí permanece. Diablos flagelantes ocupan lo que resta de ella. Pues cualquier Diablos, parecido con la realidad es casualidad. en serio. Bueno, hay mucho de, a veces como de anunciación, ¿no? Tiene, Sí, el libro tiene una atmósfera un poco eh, de fábula, no, pero más que de fábula es como esa búsqueda de la magia, ¿no? De la magia que perdimos, no la magia que está siendo eh, utilizada y desbordada y malinterpretada por tantas tienes, tienes un personas. breve que o sea, lo ubico muy bien en esa magia a la que te refieres, que ¿Sí? es el número 18. Cruza el espejo, no, algo se rompería. Tú, el espejo, no, lo que dejaría atrás, lo que verían del otro lado mis ojos. Así. Es realmente eso, ¿no? O sea, esa especie de onírico que está asolándonos, pero para impulsarnos al texto. Yo lo siento así. Así es, y también porque siempre me ha obsesionado ese volver como a un estado primordial que de alguna manera se ha perdido, eh, un estado, ¿por qué no?, de inocencia. Eh, Finalmente la palabra siempre nos devuelve la inocencia, la palabra siempre llega a nosotros por primera vez, siempre la estamos inaugurando, se está inaugurando en nosotros. Eh, y, y también creo que la poesía nos permite vislumbrar eso que como hombres que estamos metidos en la guerra, en la enfermedad, en la muerte y en menor medida en la vida, ¿sí? Contradictoriamente. Yo creo que ella nos muestra como la posibilidad que todavía tenemos de recobrarnos y de recobrar esa dignidad primera que tuvimos seguramente al principio cuando éramos más primitivos, quizá la libertad de ese estado inicial en el que nos encontramos por primera vez con el lenguaje. Y Ella me dejas siempre un nos está título, restituyendo eso, ¿no? mira, inauguración perpetua. Muy bien. Pienso Está que es también la en poesía. línea Lice Espinosa, ¿no? La poeta cubana. Tuve el gusto de conversar con ella también hace algunos días. Esta es nuestra entrevista número 13,
y créeme que estos diálogos ayudan a fortalecer algo que se está ya, creo, tejiendo en Iberoamérica, y qué bueno que venga de la voz de sus poetas. Hay un comentario que dice, qué bueno escuchar a la poeta hablándonos, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, de escucharnos, de escucharte a ti, de escucharnos a nosotros, más allá incluso de nuestra timidez, porque yo en ese sentido también soy una persona que cuando se trata de hablar de su poesía, no habla mucho, pero sin embargo, sí me preocupo por tratar de escuchar al otro, ¿no? De que me diga sobre su poesía. Me gustaría, Lucía, que pasemos a Catábasis. Sí, De repente empiezas con la lectura de un poema de Catábasis. sí. Voy a leer uno muy breve. Del laberinto de Ariadna. Este es un poema que tiene 3 partes, pero voy a leer solo la primera, en virtud del tiempo. Del laberinto de Ariadna. Toma este delgado hilo de sombra y envuélvelo en torno a ti. Ténsalo hasta el límite. Comprueba su resistencia. El roce oscuro pronto ganará la carne, el hueso, la médula feroz de tu memoria. Insiste en el corte que aguzará tu oído, tu lengua. Insiste hasta que seas de la herida su cerco de palabras afiladas. De un extremo a otro de la sangre, allí donde la luna marchita alimenta a sus perros, extiende su línea sedienta, pero no lo rompas. No rompas la noche ni la palabra espejo. No rompas lo que has escuchado, ni la voluntad de seguir en pie sobre el hielo que cruje, bajo el ardor de tantas lámparas contradictorias. Toma entre los dedos este delgado instante, púlsalo como a la sola cuerda del piano en la torre de tu Bingen. Esta es la última posibilidad de aferrarte. Ténsalo en torno a ti, no lo pierdas. Ahí. Yo me quedo pensando en la imaginación, ¿no? En esa forma surreal a la que acudes para poder entregarnos una historia, que es algo que también se había perdido, ¿no? La historia en el poema. Empezó a escribirse, a lanzar imágenes, a construir escenarios, pero sin historia, ¿no? Pero sin embargo acá hay una historia y tomando elementos que para muchos a veces no calificarían como para construir una historia, porque el surrealismo, ¿no? La imaginación, las imágenes de repente que llegan como flashback, no eran a veces como herramientas apropiadas, pero sin embargo aquí están y hay una historia, y eso creo que habla muy bien de tu poesía. Me gustaría en todo caso, Lucía, pedirte para que nos leas el tercer laberinto para cerrarlo. Claro, claro, pero antes quisiera mencionar Sí, algo porque me parece muy curioso lo que tú estás comentando, porque eso concretamente se ve en este último libro, que me sorprendió mucho, porque siempre había pensado que mi poesía, alguien me lo dijo alguna vez, como que no tenía de dónde agarrar nada, porque no había precisamente una fábula, digamos, detrás del texto, pero yo siempre pensaba que la fábula o que la historia era el lenguaje mismo y esa pregunta, digamos, constante por el sentido que tiene para nosotros eh, escribir y también el silencio y la necesidad que tenemos de poder eh, cotejar, mezclar los dos como si fueran una sustancia vital, ¿no? Entonces es muy curioso porque este libro, por primera vez siento que habla de situaciones concretas mías, de Lucía, y que yo en los otros libros siempre había estado como evadiendo por lo menos esa presencia
inmediata de mi experiencia vital, ¿no? Quisiera transmitirte más bien como saludos, Lucía. Está siguiendo este diálogo Gabriel Cisneros Saavedra de Ecuador, con él converso mañana. Benjamín León dice que son muy hermosos y musicales tus poemas, con un halo de misterio necesario para el encuentro con uno mismo. Jorge Linares te envía saludos desde Trujillo. Trujillo es una región al norte de Lima. También Tati Torres Díaz, que es una poeta chilena que también es parte de esta colección iberoamericana. Así que te los traslado porque están siguiendo con atención esta conversación. Te dejo con tu expresión. Un saludo muy especial también a todos ellos. Los abrazo desde acá, desde Medellín, con mucha emoción de hacer parte con ustedes de este sueño maravilloso y de esta primavera poética que se ha inventado Harold. Yo estuve en Trujillo hace muchos años. Sí, yo estudié en estuve la en universidad. es una ciudad hermosa. Fue hermoso estar allí. Coincidí en aquella época con el maestro Antonio Cisneros. Fue muy, muy lindo. Gran Antonio. El gran Y muy Antonio. cercano con los poetas jóvenes, ¿no? Era Así alguien es. más de nuestra edad. Así es. Sí, era abierto y hermoso. Lo vi. Y también envía sus Estaba saludos espléndido. y deportes. Así que están los saludos completos. Así es. Bueno, entonces voy a leer el poema. Tú dijiste el laberinto 3. Sí. La cuerda se rompe siempre por su parte más débil, tensión que se basta a sí misma y a sí misma se desgasta, tensión que viene desde la más pequeña fibra, allí donde bailan, gritan y golpean todas las sombras, las que aceptamos, aquellas con las que tropezamos. Inútil tratar de comprender cómo a cada palabra, a cada intento de perfección se debilita aún más. Inútil proteger ese fragmento que también eres, que también soy. Inútil esperar algo nuevo de ti, de mí, de nosotros. Si otras cuerdas se rompen, no es asunto nuestro. Cada quien volverá a unirlas a su manera, pero cada quien, como nosotros, las sabrá al filo de su propio corazón, de su propia y torpe insistencia. Torpe. Como una historia casi mitológica, ¿no? Puede llevarte a situaciones que terminan aterrizándonos en esta realidad, ¿no? Y sobre todo aterrizajes para poder entendernos a nosotros mismos. Creo que esa es la maravilla que tiene la poesía y por supuesto la capacidad del poeta para poder hacer las piruetas respectivas desde el lenguaje y entregarlo. Me gustaría, Lucía, dejarte para que tú ya nos leas el poema que tú quieras para terminar este diálogo. De verdad muy satisfecho por la comunicación y por la posibilidad de conocer más, ¿no? En este caso a la escritora, a la poeta. Muchas gracias, Harold. Yo, pues sí, no quiero terminar sin agradecerte muchísimo esta posibilidad de llegar a tantos lectores a través de Primavera Poética, de, de tenderme los puentes para ser más amigos, así sea ahora, por ahora, en la distancia, pero que vamos a seguir conectados seguramente por la poesía. Siempre me interesó mucho la mitología. Desde pequeña, tal vez fueron esas mis primeras lecturas y como tú, yo creo que son, son imágenes y presencias muy hermosas que siempre van a estar ayudándonos a respondernos preguntas claves, ¿no? Yo diría que la lectura de todas las mitologías, no solamente la griega, sino pues las mitologías nórdicas, las mitologías, por supuesto,
indígenas, nuestras, latinoamericanas, tendrían que ser como pan de lonchera para nuestros niños y nuestros jóvenes. Estoy segura de que tendríamos una mayor, eh, un mayor sentido de pertenencia a la humanidad y a lo que somos, si Muchas pudiéramos gracias estar por tus más palabras. cerca de esa poética, ¿no? Bueno, entonces, si me lo permiten, voy a leer un poema. Ah, este me gusta porque está dedicado a mi mamá y porque además tiene un epígrafe de alguien a quien yo considero también mi madre poética, que es la uruguaya Marosa Di Giorgio. El poema se llama De luna y tenebrario. Y la línea de Marosa dice: tú duermes y tu aureola se enciende como nunca y me incluye como si yo también tuviese aureola. Marosa Di Giorgio. A mi madre. Toda la noche lidiamos con las aguas. Yo sostenía de este lado las paredes y los techos. Tú preservabas el oro de los tigres. Ningún abismo se interponía entre nosotras, envueltas como estábamos, en la misma crisálida de invierno. Pero tú parecías más fuerte. Al tiempo en que restablecías el rostro deshecho de tus hijos, tejías gasas y delicados mantos de seda que cubrían todo el paisaje. Más allá del sueño, más allá de mi propio y estrecho laberinto. Al menor soplo del viento, oficiabas pequeñas ceremonias para alejar la tormenta. Yo te miraba desde mi estatua de sal, incapaz de mover los labios, devorada por la sombra desde el vientre hasta los ojos, enferma, como el destino que no acaba de cumplirse. Atenta a los designios de un Dios tan solitario como las aguas que empiezan a retirarse, conjuras una vez más el árbol que se extiende desde tu corazón hasta mi boca y aguarda otro día, otra noche en el jardín. ¿Acaso las viejas canciones de cuna conducían a este momento? ¿Acaso eran fórmulas para acercar la vida, envueltas en la misma crisálida, tú y yo, absortas en lo que vendría después, como dos hermanas unidas tibiamente por el silencio? Gracias, Lucía, por este hermoso poema. Y qué mejor que venga con esa carga de emotividad que solamente te puede trasladar una madre, ¿no? Contento por este diálogo nuevamente, gracias por permitirnos este acercamiento. Ha sido una forma inusual de pasar una tarde de domingo. Vamos a continuar a las 7 de la noche con Carolina Zamudio de Argentina. Ella va a presentar El propio río. Ahora hemos tenido la presentación de Antiguo Reino de Lucía Estrada, poeta de Medellín, Colombia. Y quiero terminar esta transmisión agradeciendo nuevamente a Lima Lee, que es el programa que nos está permitiendo llegar con esta colección Primavera Poética para que sea entregada gratuitamente a todos quienes se interesen por llevar poesía a casa. Creo que este mundo lo que necesita es poesía. La poesía es claridad, la poesía es luz, la poesía es camino, la poesía somos todos nosotros. Y creo que se trata de eso, ¿no? De congregarnos todos nosotros. Y por eso va mi gratitud en este momento para Lucía Estrada, para Juan Pablo de la Guerra, de la Gerencia de Educación y Deportes, para Alex Alejandro de Lima Lee, para Florentino Díaz y para todos quienes están haciendo posible estas transmisiones. Van a ser 120 días de Primavera Poética. Vamos a reencontrarnos, Lucía, en el mes de septiembre, cuando se realice el festival ya con los 64 poetas, todos congregados, ya todos con el libro
publicado y en manos de mucha gente, estoy seguro de eso. Te envía Juan Pablo saludos. Eh, Gracias. Tu palabra final, Lucía. No, pues también agradecerle a Limalet y a todas las personas que nos acompañaron hoy, porque es la otra parte del espejo, ¿cierto? Nosotros siempre estamos poniendo apenas un pedazo de la imagen, pero se completa allá, con el lector también, con su silencio, con su palabra, con su disposición de recibir lo que otro le está entregando, apenas un esbozo. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, a ti, Harold, porque este proyecto es muy hermoso y, por ejemplo, me gustaría que algo así se replicara también aquí en Colombia, ¿no? Donde se abriera el espectro a, a poetas hispanoamericanos, ¿cierto? Ya una misma lengua que nos cobija como nuestro hermoso español. Entonces, muchas gracias de verdad, Harold, y bueno, por acá estaré también escuchándolos a los demás poetas y leyéndolos. Claro que sí. Lucía, nuevamente gracias. Ha sido Lucía Estrada, de Antiguo Reino, para Lima Lee, para el Perú y para todos quienes están siguiendo esta transmisión desde la plataforma de Lima Lee. Conmigo será hasta las 7 de la noche, que retornamos con Carolina Zamudio y el propio Río. Carolina es argentina, y esta es una forma hermosa de poder vincularnos desde varios lugares distantes, pero jamás distintos como seres humanos. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a todos ustedes y nosotros volvemos a las 7 de la noche aquí en Lima Lee. Ok, va.